Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Exorcismos, las liberaciones. ¿Usted cree en esto? ¿Quiere opinar de esto? Ya sabe, le repito las líneas 601-288-4218, 601-287-9731 y también en TikTok, si alguien quiere compartir su historia, su opinión, no tiene que estar digamos, creer en los exorcismos, puede dar su opinión y decir, mire, yo no creo en esto, Dani, lo que sea, si es un médico, un psicólogo, quiere participar, bienvenido todo el mundo. Como Roja Medium, brujita amiga del cartel de la Mega, ¿cómo está usted, señorita? Buenas noches. Muy buenas noches, caballeros. Dani y Paul, ¿cómo están? Bien, Roja Medium. Bueno, la veo por aquí conectada. ¿Qué quiere decir usted acerca de los exorcismos? Bueno, hay algo importante dentro del exorcismo, pues es que el padre abarcó también, pues, tema muy extenso, ¿no? Lo importante es tener claro que hay patologías psicológicas, hay patologías mentales, físicas que pueden hacer que una persona pues experimente ciertos rasgos que se podrían determinar como una posesión. ¿M? Entonces, sí es importante, me parece fundamental antes de acudir de pronto donde el brujo de confianza o el sacerdote o del guía espiritual, pues ir a la primera instancia que vendría siendo pues la parte médica. Que si creo en las posesiones, sí, creo en las posesiones. He presenciado algunos exorcismos, no posesión, exorcismos. Eh, no obstante, no puedo hablar, Dani, no les puedo decir, hasta el momento no he visto sapos, no he visto de pronto personas que vomiten animales, que leviten. No descarto, pues dentro del vasto mundo paranormal que pueda llegar a suceder, eh, pero sí hay una brecha grande, ¿verdad? Dentro de la salud mental de una persona y una posesión. Sí, ya que una posesión demoníaca no se da eh, a buenas y primeras, ¿verdad? Una posesión demoníaca necesita que el envase, el recipiente, pues se encuentre de pronto maltratado, se encuentre afectado, débil, vulnerable. Entonces lo que hace es que si somos susceptibles porque tenemos depresión, sufrimos de alguna condición, tenemos alguna predisposición, ¿verdad? Esta energía lo que va a hacer es agrandarla, ¿sí? Pegarse y alimentarse de ahí para empezar pues a destruir su huésped. Roja Medium, usted que es una mujer que tiene el don de ver espíritus, de ver los muertos, de ver los fantasmas. Yo no sé si usted ha estado en un exorcismo o una liberación o si los ha visto en los videos que suben a YouTube o qué sé yo. Usted podría ver si realmente una persona está poseída. No sé cómo sería ese ejercicio a través de sus ojos o se le vería como un espíritu montado encima. eh, o sea, que alguien dirá, mire, esa persona está poseída y usted dirá, ay, sí, yo como veo fantasmas o veo espíritus, ahí lo veo. Eso podría llegar a pasar, o sea, que usted fuera como un detector de verdad, de falso verdadero exorcismo, porque ese señor no tiene un espíritu adentro porque no lo veo. ¿Eso podría llegar a funcionar o no? Hay algo muy interesante en mi don
que quizás hasta hace un tiempo aprendí que era una herramienta más que un castigo. Yo no veo ángeles, sí, soy medium, clarividente, veo de conexiones con personas que han fallecido, pero parte de mi don es también ver bajos astrales y sentirlos. Entonces, dentro de los rituales que hago, tengo rituales de limpieza, no soy exorcista, quiero aclarar, acá yo no vengo a vender una verdad absoluta, no tengo ninguna creencia religiosa, soy espiritual netamente, pero no hago parte de ningún grupo. Aclarado esto, dentro de las limpiezas, de pronto hay limpiezas que me pueden detonar, ¿verdad? Un caso de posesión. Entonces, estamos durante la limpieza, la persona, lejos de pensar que tiene una posesión, uno ya viene como calladito, bueno, vamos a ver porque esa es la otra. No trabajar con la sugestión ni con el miedo de las personas, que es también otro nicho que es muy grande dentro del mundo paranormal y que pues también me he encargado de denunciar. Me parece terrible, ¿verdad? Jugar con la fe, con la salud mental, la salud emocional de alguien. Entonces, durante la limpieza, tengo un caso muy particular porque hoy en día es una gran amiga mía, fue de las primeras limpiezas que realicé. Yo tengo una crianza, pues si bien no practico ninguna religión, mi estructura religiosa fue entre el catolicismo y el cristianismo, ¿verdad? Entonces uno ya se crea como con la parte de la guerra espiritual, cómo empezar a detectarlos, que allá es donde hoy iniciamos la limpieza normal con la familia, hice una oración de apertura, pero hay una oración que sé, que solo sé, que mueve, ¿verdad? Ciertas fibras de bajos astrales y me rebota lo que haya. Entonces realicé la oración y mi paciente estaba toda la familia, nadie sabía quién, yo ya lo había detectado, empezó, ¿verdad? Con un tic. Voy a aclarar que ella es una mujer joven, es una mujer que tendría 22 años, 21 años en ese momento. Llevo casi 10 años de conocerla y hasta el momento no ha presentado otra crisis como esa, o sea, no hay un reporte psiquiátrico porque igual pues esta familia la llevó a terapia, le hicieron exámenes, todo, no hubo nada. ¿Qué es lo impresionante de ella? Que es una mujer de una estatura baja. Yo me encontraba con mi expareja que él, hacía ejercicio, levantaba pesas. Él solo pudo con un brazo de ella. La tuvimos que coger entre 5 personas y acostarla, ¿sí? Cada hombre en un brazo. O sea, el nivel de fuerza que tenía esta mujer para una persona que no ha hecho ejercicio, para una persona que de pronto sí era fuerte. ¿Qué fue lo curioso de esto? Que esta posesión, si bien sí había ocurrido una posesión, había sido por medio de un trabajo de brujería. Ella al día siguiente salió sin marcas. La persona que nosotros detectamos que había sido la del trabajo, ¿sí? Días después posteó fotos del cumpleaños, creo que fue los 15 años de su hija o algo, la persona tenía todo esto lleno de morados. Entonces decía, ok, no lastimamos el cuerpo, en este caso el cuerpo del recipiente, que era mi paciente, una amiga hoy en día, pero sí la persona que le había enviado esa energía, esa entidad. Entonces, sí creo en la posesión, lamentablemente, sí, de 20 personas que se sienten poseídas, puede que una presente algo,
de resto son bloqueos, son temas emocionales, bueno, son como otros asuntos más mundanos. Roja Medium, buenísimo. Muchas gracias por su participación con los exorcismos. La gente que quiere entrar en contacto con usted para todos sus temas espirituales, ¿dónde lo pueden hacer? Por supuesto, Dani. Todas mis redes sociales, Roja Medium, ahí pueden ingresar, ver. Tengo videos de rituales, bueno, lecturas de cartas. Ahorita van a volver probablemente otros servicios que estaban ahí en stand-by y línea de velas. Entonces, cualquier cosa, ahí me escriben. Un abracito, Dani, Alejito, que por ahí te veo. Hola. Muy bien. Abracito a todos. Chao, Roja Medium, muchas gracias. Exorcismos, de eso estamos hablando esta noche. Voy a ir a la línea telefónica 601-288-4218, 601-287-9731, son las líneas en Colombia, para que se comuniquen con este programa de radio y den su opinión acerca de exorcismos. Buenas noches, la Mega. Ahí se le fue la llamada, pues no está ahí. Alejo Montoya, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué nos quiere decir de su canal Voces Ocultas sobre exorcismos? Dani, muy buenas noches para ti y para todos los oyentes del Cartel de la Mega. Bueno, exorcismos y posesiones. Yo te lo he comentado alguna vez cuando tocamos el tema de las huacas, que pude ver, y pues quienes me conocen saben que a mí me gusta hablar de lo que yo he podido experimentar y he podido ver con mis ojos. En el tema de las huacas, generalmente siempre se trata de trabajar con mediums. Y hay dos tipos de mediums. Está el medium que es clariaudiente, que es el que escucha el mensaje del muerto. Y está el medium físico, que es el que deja entrar el espíritu en su cuerpo o en su materia. Pues Dani, ¿cómo te parece que estábamos en una de esas situaciones y estaba intentando contactar con el espíritu como de un mafioso, algo así, que canalizaba a la medium? La medium era una mujer delgadita, con textura delgadita, bajita y muy femenina. Curiosamente, cuando entrábamos en esa sesión de espiritismo, donde se supone que bajaban al espíritu, este entraba en la materia de ella. Según lo vimos en la foto, cuando el señor estaba en vida era mucho más grande, una contextura gruesa. Y cuando el espíritu está entrando en esta mujer, claro, obviamente con lo que va a hacer acá, muchos dirán, no, pues eso cualquiera lo puede representar, pero bueno, atentos a lo que viene ahorita. Ella empieza como a contorsionar su cuerpo, como si estuviéramos colocándonos un saco o un pantalón como que no nos queda porque ya queda apretado o queda pequeño, algo así. Y empieza como a contorsionarse un momento a otro, como que ya cambia su postura, ya es una postura mucho más masculina, es un poco más robusta, y abre los ojos y los mira a todos los que estamos ahí. Abre los ojos, nos saluda. Ya cuando saluda la voz cambia, es una voz mucho más gruesa, un poco más gutural. Y él tenía un ritual, y era, o una condición más bien, era que cuando él canalizaba a la medium le tenía que tener una botella de destello rojo ahí al lado para él podérsela tomar. Esta mujer llega, recibe al espíritu, empiezan a negociar con la gente que estaba detrás de este entierro, y él iba hablando, iba tomando a pico de botella, tomándose su sello rojo, tome y tome y tome y tome. Pues sí, señor, que se bajaba esta mujer esa botella en menos de una hora que duraba la canalización. El espíritu dejaba las órdenes, dejaba lo que tocaba hacer y soltaba el cuerpo. Nuevamente, cuando el espíritu salía del cuerpo de la medium, ella otra vez volvía a contorsionarse y ya le quedaba otra vez su contextura normal, su feminidad volvía y todo eso. Dani, hasta ahí uno dice, pues esto lo puede uno actuar, ¿cierto? Haciendo como incomodidad o engrosar la voz, eso hasta ahí está bien. Pero después de haberse bajado esa botella, no tenía ni siquiera tufo. O sea, era impresionante. O sea, o esta mujer es un as para tomar, o de verdad estaba el que se tomó el alcohol ahí, es el espíritu. Y entonces uno dice,
Pero entonces, ¿cómo funcionan las canalizaciones? Si se supone que el espíritu entra en el cuerpo, o sea, todo lo que está viviendo el cuerpo lo vive el espíritu, o qué pasa con la persona, o por qué, dónde se fue el alcohol, por qué la mujer no está borracha, no está ebria, no se siente mareada, o sea, está como si nada. Esa fue una de las características que a mí me dejó sorprendido. Eso hablándolo en cuanto a canalizaciones o posesiones de espíritus de personas, como lo decía ahorita Roles en su intervención. He tenido la oportunidad de estar en liberaciones, en varias, de las cuales, si te soy sincero, digamos, yo cuento aproximadamente 12. Si 2 fueron reales, fue mucho decir, porque lamentablemente hoy estamos contaminados con el tema de las películas. Hay infinidad de películas muy buenas, otras que son un hueso total de posesión, pero todas van dejando tips que la gente, por ejemplo, con trastornos de personalidad, que eso lo aprendemos mucho cuando se estudia parte del cerebro y todo eso, y la personalidad múltiple. Mucha gente actúa de cierta manera, casi siempre de mala manera, y culpa al espíritu. No, es que no fui yo, estaba poseído. Empiezan con ese tema. Golpean personas, roban objetos, bueno, cantidad de cosas, y le echan la culpa a la supuesta posesión. Entonces, hay una lista de síntomas que yo no la escuchaba acá durante la transmisión del programa, que se dan para uno identificar. Incluso los mismos exorcistas católicos la utilizan para identificar una posesión real de una psicológica. Igualmente, en ambos casos, y eso lo han dicho muchos exorcistas, si la posesión es espiritual, ¿cierto? Hablamos lo de demoníaca o de otro espíritu, o si es psicológica, en ambas situaciones se accede al exorcismo, al ritual del exorcismo. Porque si la persona psicológicamente cree que está poseída, lo único que la va a curar es un exorcismo. Y si la persona realmente está poseída, lo único que le va a ayudar en definitiva es un exorcismo. Entonces una de las listas de síntomas es ¿cuál? Por ejemplo, nuestros ojos, cuando estamos expuestos a la luz, nuestra pupila se contrae. En una posesión real, se cree que la pupila permanece todo el tiempo dilatada. La fuerza sobrehumana, que es lo que te decía Dianita. Fuerza sobrehumana no es como coger y ya decir, pude levantar, no sé, un peso de tanto. No, es que tú tienes encima 10 personas que duplican tu peso, duplican tu fuerza, y pueden aún así, puedes alzar a esas personas o puedes luchar contra ellas. El otro es la adivinación, por ejemplo, adivinar, o el conocimiento de lo desconocido. Pueden saber qué estás diciendo en la otra habitación, puedes saber cuánto dinero tienes en tu bolsillo, ¿sí? Otro es el conocimiento de las lenguas muertas o idiomas extranjeros. Esto se ha visto, digamos, en casos que han registrado. Digamos que me dirijo al Vaticano porque son los que más han hecho exorcismos y públicamente son como los únicos autorizados para así ejercerlo. Se han registrado casos, por ejemplo, de gente del campo, gente campesina que ni siquiera terminó el bachillerato y hablaban un alemán fluido o un francés, ¿cierto? O un arameo o un latín. Cosas que solamente, digamos, un sacerdote, que pues obviamente ustedes saben que para ser sacerdote se necesitan unos estudios muy amplios en teología, en idiomas, en lenguas muertas. Ellos reconocían ese idioma. Y no solamente eso, también la escritura. Escribían simbologías, escribían en estos idiomas extranjeros que decían, pero ¿cómo es posible que esto suceda si esta persona ni siquiera terminó el bachillerato? O muchas veces no sabe ni leer ni escribir. ¿Cómo termina hablando francés o arameo o latín tan fluidamente? Entonces son ese tipo de señales. Otras, por ejemplo, lo que hablaba ahorita Monseñor. Yo tampoco pues he podido encontrar que científicamente se haya comprobado, pero dicen que la levitación
se ha presentado en muy pocos casos, pero se ha presentado. No a tal punto de las películas, porque ustedes saben que en el cine todo se exagera, pero que sí se ha levantado incluso de la silla o de la cama donde le están haciendo el exorcismo. Entonces, bajo esa línea o ese parámetro, pues son muchos los casos que tú te vas a encontrar, Dani, que no cumplen ni siquiera con 2 de los síntomas que uno diga, oiga, esta posesión sí es real, ¿sí? Entonces, pues yo diría, como todo, puede ser posible que uno se encuentre con ese tipo de situaciones, pero poderlas comprobar, pues es muy complicado. Muy bien, Alejo Montoya, su canal Voces Ocultas. Le agradezco mucho su participación hoy, Alejo. Su canal, su podcast, ¿dónde lo pueden oír también? Gracias, Dani. Bueno, pues en redes estamos en Instagram como @alejomontoya07, y si ustedes tienen alguna historia de posesiones, de fantasmas, de ovnis, la pueden enviar también a esa red social y van a escuchar la historia en mi podcast que está en todas las plataformas de audio como Voces Ocultas. Alejo, muchas gracias. A ti, Danielito, por el espacio. Muchas gracias. Una feliz noche. A usted, muchas gracias. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué nos quiere decir sobre exorcismos? Mira, pues es algo que digamos es como interesante, ¿no? Yo desde muy niña, pues no soy medio ni nada por el estilo, pero desde muy niña sentía cosas que decía yo, venga, ¿qué me pasa? ¿Sí? Cuando ya llegué a la adultez, digámoslo así, y seguía viendo cosas y seguía sintiendo cosas y canalizando cosas que realmente no sabía qué eran, ¿cierto? Y de una u otra forma siempre se me acercaban personas y me contaban cosas que les pasaban. Yo decía, ¿por qué? Nunca pude entender, o tengo 52 años hoy en día y no entendía esa parte, ¿sí? Hasta que pasaron sucesos en mi vida que casi me matan, de verdad. Cosas espirituales, es una guerra espiritual que yo decía, pero ¿por qué me atacan si yo no los veo? O sea, yo no los logro ver, pero me están atacando, ¿sí? Pero los sentía, o sea, no los veía, pero los sentía y me atacaban. Sí. Y no solamente a mí, sino a personas cercanas. Y yo decía, pero ¿por qué? Nunca pude entender eso hasta que llegué a una etapa en que la verdad casi muero por unos ataques que me dieron, y solita, fui como entendiendo y comprendiendo, y sé que los demonios existen porque los he visto. O sea, cuando era niña no los veía, los sentía, pero ya de adulta comencé a verlos, ¿sí? Y me atacaban y los veía, y solamente yo los veía y mi familia estando ahí, y yo les decía, pero mírenlos allá, y ellos no los veían, solamente yo. Entonces, después de esos sucesos donde casi pierdo la vida, yo no sé, o sea, yo creo que una fuerza superior también me ayudó a entender, y comenzaba a decir cosas de la Biblia, y yo nunca había leído la Biblia, ¿sí? Soy católica, voy a misa, pero comenzaba a decir cosas que realmente yo decía, pero ¿y yo de dónde saqué eso? Si yo nunca he leído la Biblia. O sea, pues cuando uno va a la iglesia, que leen los versículos pero yo decía cosas, y yo decía, pero ¿por qué yo digo eso si yo no sé eso? ¿Sí? Y comenzaba a reprender y a hacer, y siempre sentía al arcángel Miguel en las 3 veces donde estuvo en riesgo mi vida. El arcángel Miguel, yo sé que era él, me hablaba al oído y me susurraba. Y
siempre en las 3 oportunidades en las que casi pierdo la vida, se me explotó una olla express, o sea, casi en mi cara, ¿sí ves? Y yo, Dios mío, pero ¿esto qué fue? Y yo antes de que se explotara la olla express, alguien me susurró al oído. Y como que me dijo, oiga, ¿qué se día? Y yo me retiré y explotó la olla express. Y eso fue terrible. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Bueno, gracias. qué bueno. Lo mío no es tanto como un exorcismo, sino como lo dije, una guerra espiritual. Primero que todo, cabe resaltar que vengo de familia cristiana, pero no soy de las que va a la iglesia, la creyente, la que hace, no. Solo creo, pues, respeto las creencias de cada quien, pero yo solo creo en Dios y ya así. Entonces, hace ya 4 años tenía a mi hija yo en cuidados intensivos, y yo cerraba los ojos y lo único que hacía era ver ataúdes de bebés, enterrándola a ella. O sea, eso era lo único que yo veía. Entonces, un día mi hermana me dice que llamemos a una pastora, que ella nos hace el favor de orar y ok, yo le digo ok, porque yo ya me sentía perdida. Fuimos al otro día a donde ella y ella pues nos dijo muchas cosas, me dijo que tenía que orar por la vida de mi hija, porque la vida de mi hija ella estaba entre la vida y la muerte, que yo era la única que podía hacer orando por ella. Efectivamente fue así, me dijeron a cada vez que vaya a entrar a cuidados intensivos, nos llama y todos nos ponemos a orar, pero la única que puede orar la única que puede hacer todo es usted. Así fue, entra a cuidados intensivos donde hay 11 camas, todas seguiditas y suenan las maquinitas. Entonces yo me senté al lado de mi hija, al lado derecho, y mi hija estaba conectada al lado izquierdo, tenía 12 máquinas que por intubación, tenía 12 máquinas pasándole medicamento y cisatracurrio, que era lo que la dormía, para tenerla para inducirle al coma. Y entonces, bueno, yo me hice al lado de ella, cerré mis ojos y automáticamente yo cerré mis ojos, dejé de escuchar pitidos de máquinas, no veía yo a nadie. Lo único que yo veía era la camilla de mi hija, las máquinas ahí y un hombre de negro. No te puedo decir la cara porque no le vi la cara, pero te puedo decir que sí se burlaba de mí. Y era un hombre alto, de negro, y bueno, se burlaba de mí. Y al lado de las máquinas de mi hija, ahí como diciendo, ok, la tengo aquí yo. Entonces, bueno, yo empecé a orar, empecé a sentir como si me tocaran muchas manos mis pies. Y bueno, me asusté tanto, recuerdo que volví, sí, me fui, esa noche me quedé ahí en cuidados intensivos, faltando un cuarto para las 3 de la mañana, yo nunca voy a baños públicos, me entró unas ganas de ir al baño y mi hija estaba en el 7º piso. Yo cogí el ascensor, que eran 3, donde a esa hora no había nadie en ese ascensor. Pedí oprimí para los 3 ascensores 5 minutos y ninguno me llegó. Entonces yo oí como un llanto, como ¡ah! Me asusté, pero dije, ok, no me voy a dejar asustar. Me subí al 8º piso, entré al baño de los doctores, que estaba totalmente solo, abrí la puerta, el baño estaba desocupado. Cuando yo abro la puerta, el grito me lo dicen detrás mío, y hace otra vez, ¡ah! Y se cierra la puerta y yo la vuelvo a abrir y estaba con candado.
Ok, seguí. Ese día a las 6:30 salí, no pasó nada. Llegué a mi casa, yo vivía en un tercer piso, subí al segundo piso y el hombre estaba ahí de frente, riéndose en el tercer piso. Pero, Catherine, Sí. en algún momento, para hablar de exorcismos y de posesiones, este hombre, esta figura que la seguía, intentó meterse en su cuerpo, entró en su cuerpo, en el de su hija en algún momento. No, siempre estuvo al lado de mi hija, de las máquinas del lado izquierdo de mi hija. Pero nunca entró ni hubo tema de posesión. No, no, señor. Siempre fue como te digo, asustándome a mí después de yo ir allá donde esa pastora. Ok, pues ahí está la historia de Catherine, que nos habla de esa historia. Les recuerdo, el tema es exorcismos, posesiones que entren en su cuerpo. ¿Qué opinan ustedes de esto? A la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Aló. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Aló. bienvenido. ¿Qué nos quiere decir sobre exorcismos? Bueno, Dani, pues yo le tengo una historia de más o menos hace 4 años. Sí. Yo vivo acá en el Socorro, Santander, ¿no? Y resulta que pues para ese entonces yo estaba en planes de hacer la confirmación, el bautizo, bueno, pues todos los sacramentos con mi hermana porque yo no tenía ninguno. Entonces resulta que nosotros éramos casos especiales porque ya éramos gente adulta, ¿no? Y ya íbamos a culminar para ese entonces y nos tocaba ir a un retiro espiritual a la ciudad de Chiquinquirá. Sí. Nosotros fuimos y eso era una finca, eso era alejado de la ciudad y en esa finca llegamos, bueno, empezamos ahí, nos dieron instrucciones y empezamos a caminar por un montecito así para llegar como a una especie de iglesia pequeñita que había dentro de esa misma finca. Pues al ingresar había un señor pues que según la profesora de catequesis nos manifestaba que él tenía pues ciertos dones de hacer liberaciones y eso. Sí. Entonces desde que entramos, pues él empezó como a decir así muchas cosas relacionadas con ese tema de los espíritus y eso y de los pecados. Bueno, al final resulta que cada persona que fue a ese retiro espiritual tenía que pasar al frente y pues él le hacía como una especie de oración. Le tocaba a uno la cabeza y muchos de esos se caían y quedaban ahí desmayados y después volvían a despertar por ahí a los 10 minutos, 5 minutos. Resulta que mi hermana y yo dijimos que no pasábamos, no nos daba como confianza eso y pues dijimos que no íbamos a pasar adelante hasta que al final de cuentas la profesora fíjate que si resulta convenciendo a mi hermana y le dice, no, ustedes, la hermana mayor, pasen adelante y pues hagan lo que el Señor solamente les va a tocar la cabeza y ya. Sí. Resulta que yo paso el primero, pues yo iba pues siempre con desconfianza y yo dentro de mi mente dije, no, yo no me voy a concentrar en nada que ese señor me diga. Yo paso y normal, no ocurrió nada. A lo que pasa a mi hermana, ese señor solamente le toca la cabeza y en el momento que le toca la cabeza, ella se cae al suelo y empieza pues como a retorcerse, empieza a moverse así de una manera muy extraña y habían cuatro hombres dentro de ese retiro. Sí. Y empezaron a agarrarla. Y entre los 4 y casi no eran capaces de sostenerla. O sea, la verdad yo no sé de dónde sacó tanta fuerza. Resulta que pues el señor se le va encima y empieza a tocarle la cabeza con fuerza y empieza a hacerle como una especie de oración y pues ella no dejarse y le manoteaba y era capaz de hacer mover a los 4 hombres y les tocaba volver a cogerla. Y entonces pues yo iba a intervenir porque pues
yo decía que la estaban lastimando y la profesora no me dejó porque me dijo que estaban en medio de una liberación. Y pues curioso porque no, o sea, ella iba normal y de un momento a otro fue que empezó a actuar así, pasaron como unos 10, 15 minutos y así la misma cuestión, ella se retorcía y el man allá le decía como una oración ahí, yo no sé qué cosas le hacía. Cuando pasó todo, pues ella se desmayó, quedó ahí desmayada unos 5 minutos y lloraba así en medio de la inconsciencia. Cuando se despertó, pues ella me dijo que no recordaba nada. Yo le pregunté que si acordaba que la estaban teniendo, que había resultado con una fuerza que, o sea, que uno nunca la había visto actuar así. Ella me decía que no. Y más o menos después de eso le empezó a dar un fuerte dolor de cabeza, demasiado dolor de cabeza, y la profesora le manifiesta que pues le había hecho como una especie de liberación, que tenía pues como algunos demonios y pues que al momento de liberar y arrancar eso es como si le desprendieran a alguien algo del cuerpo, y le tocó pues tomar analgésicos por varios días y aún así no le pasaba el dolor. Duró más o menos como 10, 15 días con ese dolor de cabeza. Edwin 13, Edwin, ya puede encender su micrófono. Buenas noches, Edwin, que quería compartir su historia sobre exorcismo. Dani, buenas noches. Adelante, Edwin, bienvenido. Bueno, Dani, pues, como la oyente también que pasó anteriormente, yo fui criado, enseñado bajo, pues, se podría decir que el cristianismo, tuve educación ahí. Ahí se nos enseña que uno tiene autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Uno puede hacer las mismas cosas que Jesús hizo sobre la faz de la tierra. Ya entrando en contexto para contarle la historia, me han ocurrido solamente 2 cosas paranormales en mi vida, no puedo hablar de más. Y esos son los 2 casos puntuales. La primera, de una posesión que le ocurrió a mi hermana. También, pues obviamente ellos asistían a la iglesia. Yo no era que fuera constante en los temas de la iglesia, pero mi madre, mis hermanos sí. Un día mi hermana tuvo una discusión con mi madre. Pelearon duro, fuerte. Y mi hermana salió corriendo para la habitación de ella y se encerró. La habitación de ella, pues, la puerta tenía su ventana normal, sí. Cuando de un momento a otro, pues yo estaba en la mía, cuando mi mamá pegó el grito: "Mijo, venga, me ayuda, que su hermana está mal". Yo, ¿qué pasó? Yo, no, su hermana está allá llorando y gritando en la habitación. Yo vi qué pasó, yo más o menos a la ventana y ella estaba acostada en la cama de ella en posición fetal. Y decía: ayuda, por favor, ayúdenme, no me puedo mover. Y yo, venga, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? Ayúdeme, hay algo que no me deja mover. Entonces yo le dije: no, mana, el cuerpo es suyo, tome autoridad sobre su cuerpo y abra la puerta, quítele el pasador. Ella: no puedo. Yo: saque fuerzas, mujer, saque fuerzas, usted tiene el control de su cuerpo, pídale a Dios autoridad sobre su cuerpo y empiece a mover. Dani, de un momento a otro, así ella estaba acostada mirando hacia la pared, la cama estaba pegada a la pared. Sí. De un momento ella da el bote y cae al piso, y queda acostada en el piso. Yo, bien, vamos. Empieza a venir hacia la puerta para abrirla. Por favor, hágale, yo sé que usted puede. Típica película de terror. Empezó a gatear poco a poco, como podía, como si algo la estuviera sosteniendo, hasta que llegó a la puerta. Al momento que ella quita el pasador, como su merced dice, se enchuquizó. Empezó a mover el cuerpo, a gritar, a hablar en otras lenguas. Les tocó a todos mis hermanos, todos los que estábamos en la casa, poderla sostener. A mí me tocó en un brazo, mi hermano en otro brazo.
mi mamá una pierna, el otro vecino en otra pierna, pues empezó a reprender con la autoridad pues que Dios Padre Todopoderoso nos ha dado. Empezó a reprender el espíritu, yo empecé a reprenderlo también. De un momento a otro el demonio me voltea a mirar, pues pienso que es el demonio que estaba metido entre ella, me dice, ¿usted qué me viene a decir a mí? ¿Usted con qué autoridad viene? Ah, usted es un pecador igual que yo, ¿quiere que le cuente a toda su familia acá todo lo que usted hace? Y yo, pues claro, yo, como le decía Dani, yo no era una persona consagrada, yo le decía, almudece, te ordeno en el nombre de Jesús que almudezcas, y yo puedo tener las cosas maravillosas de autoridad. Entonces ya después de eso le di el paso a mi mamá prosiguió con el proceso de liberación, duramos ahí como una media hora, mi mamá reprendiendo, no, a nosotros nos han enseñado que la manera más práctica de poder hacer una liberación es también dándole la orden al demonio que nos diga cómo se llama. En el momento que el demonio suelta el nombre, no me acuerdo la verdad realmente, para que voy a inventar algo. Mi madre con autoridad empieza a reprender a ese demonio por el nombre y pues el demonio se expulsaba. Ya mi hermana pues vomita y se levanta ya pues cansada, agotada, nosotros también. Y ya quedó normal, lloró un rato con mi mamá y se reconciliaron. El segundo caso... Antes de pasar al segundo caso, Edwin, con lo que usted me cuenta y todo esto uno diría, bueno, puede ser una persona que de pronto mentalmente pasó por algo. Aquí viene mi pregunta. En esos momentos, mientras usted con su señora madre trataban de ayudar a su hermanita, reprendiendo ese demonio, ¿qué pasó aparte de el demonio identificarse y decirle cosas a usted? ¿Qué pasó para que usted dijera, no es mi hermana, no es la mente? Aquí hay un demonio en esta habitación. Pasaron cosas como la gente dice, estilo película, algo para usted decir, miércoles, ¿el demonio se le metió a mi hermana? Pues adicional a lo que te contaba de la manera en cómo se arrastró a llegar a la puerta, pues no era, mi hermanita es mi hermana mayor. Yo digo, pues uno diría, no, ya que sea poder en ese show. Cuando ella abre la puerta, la fuerza tan increíble que cogió en ese momento, como decía la chica ahorita, sí, Diana, la fuerza sobrehumana que ella adquirió fue mucha, que tocó entre 5 o 6 personas poder someter ese cuerpo de ella a una mujer de 1,50 de estatura, pesa 60 kilos, tocó entre 5 o 6 personas someterla. Adicionalmente, la voz le cambió totalmente, no era la voz de ella, podría tener el tono, pero era más grueso, como cuando uno escucha un cantante de metal, así por ese estilo, y había momentos en que hablaba palabras en que uno no comprendía. Mi hermana pues no terminó el bachillerato, tiene su primaria básica nomás, y uno decía, pues, ¿dónde carajos escuchó esas palabras que ni uno entiende? No sé, en esa época pues el internet todavía no era que estuviera como tan de moda, todavía estaba en el 1100, celulares básicos, ¿sí? Entonces eso nos hizo entender de que realmente era una posesión. Ok, ¿Y hubo secuelas después o solamente fue ese momento y nunca volvió a suceder? No, fue ese momento y gracias a Dios hasta el momento nunca volvió a ocurrir nada relacionado con ella. Antes de que cuente la segunda historia, Edwin, ¿a qué conclusión llegó su familia después de esa situación tan aterradora que vivieron? ¿Por qué creen ustedes que el demonio, por qué creen ustedes que el demonio estuvo ahí y que también se fue de una manera fácil, ¿no? Digámoslo así, porque bueno, ustedes estuvieron ahí haciendo su oración y todo, pero uno diría, un demonio no se va a vencer tan fácil. ¿A qué conclusión llegaron? La conclusión a la que llegamos es que
al momento de la discusión hubo un momento de vulnerabilidad por parte de ella. En ese momento de vulnerabilidad, un demonio menor, podríamos hablar, pues en los que han estudiado el caso de demoniología, nunca voy a olvidar la vez que su merced entrevistó o habló un muchacho que fue poseído, que hizo un pacto con el demonio, que le explicaba que obviamente los demonios poderosos no son los que van a estar ahí pendientes con nosotros haciendo negocios, haciendo tratos o poseyendo, que hay jerarquías y por lo general son los demonios menores queriendo ascender en su rango, en su milicia, como dirían, hacen esas cosas. Entonces esa fue la conclusión que llegamos, un demonio menor que logró someter el cuerpo de mi hermana en su momento de depresión, tristeza, vulnerabilidad, porque ella se fue al cuarto a llorar. Entonces, esa fue la conclusión que llegamos en ese momento. Interesante, Edwin. ¿Y lo otro que me quería contar qué es? Pasó como, diría yo, como al año, ahí mismo en la casa donde vivíamos. En esa época yo trabajaba por turnos. Eso fue un sábado que me tocó trabajar en la noche. Llegué el domingo a descansar. Mi novia, en ese momento, la novia que tenía, ella vivía al frente de la casa. Entonces ella me vio que llegó y me dijo, ay, amor, ven, a mí nos vamos. Yo me voy a acostar al lado tuyo y nos vamos un rato. Como pues venía a trabajar, mi mamá se fue para la iglesia, yo me quedé ahí y nosotros nos acostamos a dormir. El vecino del lado puso reggaetón a alto volumen, que en esa época estábamos con el reggaetón antiguo y tenía esa goma. Entonces, bueno, acostamos a dormir normal. Cuando Dani, de un momento a otro, ya eran como las 10, creo yo, de la mañana, esa mujer como si tuviera pesadillas, como cuando alguien tiene las pesadillas, empezó, no, por favor, no. Y pega ese grito que me dejó sentado en la cama. Yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y empezó a revolcarse en la cama. Claro, la gente que estaba en la casa, mis sobrinas, mis otros hermanos llegaron. ¿Qué pasó? ¿Usted qué le está haciendo a esa niña? ¿La está matando? Yo no, esa hija está ahí revolcándose, yo no sé qué pasó. Entonces, también de igual manera, una fuerza sobrenatural tocó entre todos empezar a coger y me volvió a mirar y le cambió la voz totalmente. Me hablaban otras cosas y yo, claro, yo dije, no, se le metió un demonio, empecé a reprender. Yo reprendo en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, reprendo ese espíritu que se metió ahí, fuera, demonio, tal cosa, tal otra. Bueno, lo que yo medio sabía en ese momento, las cosas, pues, vuelvo y te digo, no es que hubiera estado metido muy de lleno en las cosas de la iglesia, de Dios. Cuando yo el momento se calmó, respiró, yo dijo, amor, regálame un vaso con agua. Le dije a mis sobrinas, mamita, vaya tráigale el agua, por favor, porque pues claro, la voz que ya engruesa, pues, uno pensará, no, está seca. Cuando de un momento a otro me empezó y me miraba y me decía, amor, usted me ama, ¿cierto? Yo, sí, claro, ¿por qué? Por favor, no vaya a dejar que entre. Yo, pero que entre quién. Entonces le diría a mi sobrina, no, esperen ahí. Amor, si usted me ama, no vaya a dejar que entre, por favor. Yo, pero es mi sobrina con el agua. Y me agarraba el brazo y, amor, por favor, no vaya a dejar que entre. Y empezó a desesperarse, amor, por favor, no deje que entre, por favor, si usted me ama, cierre la puerta, no deje que entre, por favor. Cuando golpean la puerta, mi mamá llegando de la iglesia, y entra mi mamá a la casa y pega otra vez ese grito, ay, no, cierre la puerta, no deje que entre, por favor, no deje que entre. Y mi mamá, ¿qué pasó? Me dijo, yo, no, madre, le metí un demonio y yo estoy hace rato ahí y se la dejo. ¿Sabes? La ayuda a tener, usted repréndala. Yo no pude. Y claro, mi mamá con autoridad todo empezó a reprenderla, llegando a la iglesia, como dicen, recién ungida de la palabra de Dios. Igualmente reprendió, ungió y se salió ese demonio. Le comenté, Dani, pues me adelanto un poquitico al tema, porque yo conté la historia una vez, y me dijeron, gracias a Dios usted no le dio el agua.
Yo, ¿por qué? Me dijo, porque cuando se libera el agua, el demonio hubiera tomado autoridad sobre esa vida y se la arrebata. Esa mujer se lo hubiera muerto ahí. El por qué, Ani, no sabría darte esa respuesta, no he indagado, me dijeron eso, no sé si será cierto, si habrá sido mentiras, pero sí en su momento, cuando todavía ella estaba como en ese trance, sí me pidió el agua y me decía esa persona, gracias a Dios, no se la tomó. Adicionalmente, cuando pasó todo, Dani, pues como te digo, yo no era una persona metida en de Dios. Yo tenía unas caleticas ahí de películas calenturientas como para cuando estuviera solo. Tenía 3 caleticas ahí en la habitación. Ella me decía, amor, cuando yo estaba poseída, yo veía que de ese cajón, yo veía que esa esquina y yo veía que de allá arriba salían demonios y se ponían a bailar el reggaetón que estaba escuchando el vecino. Yo, ¿y cómo así? Decía así, yo veía que precisamente esos 3 lugares salían los demonios y se ponían a bailar entre ellos al son de la música y yo los veía y me atormentaba. Yo a ella le dije, dibújame uno. Yo no quiero volver a experimentar eso. Inclusive ya con el paso del tiempo volví y le dije, ven, ¿tú por qué no me dibujas un demonio para saber cómo es? Me dijo, no, yo quiero olvidar esa historia de mi vida, yo no quiero volver a repetir eso porque eso es algo feo. Y esas son las 2 historias, Dani, que tenía para contar. Gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, señor, adelante. Listo. Entonces le voy a contar una historia, como yo hice un exorcismo sin saber nada de eso y curiosamente funcionó. Entonces resulta más o menos, eso fue hace más o menos unos 5 años. Yo recién me graduaba de ingeniero. Entonces la idea era irme para Estados Unidos. Entonces me conseguí un amigo, me consiguió un trabajo mientras tanto en México, ayudándole a un par de señores que ellos tenían un negocio. Entonces era ahí ayudarles de todero. Bueno, yo llegué allá y resulta que los señores eran brujos. Después yo no sabía, pero pues yo dije, ya que ya me toca ayudarles, ya estoy aquí, ya que. Entonces yo les hacía los mandados, manejaba el carro del señor. Entonces resulta que una vez ellos tenían un cliente, el cliente tenía plata, harta plata. Entonces el cliente iba allá a que le leyeran las cartas y que le hicieran sus cosas. Y resulta que a ese señor le empezó a ir mal. Entonces ellos dijeron que no, que era que estaba poseído por un demonio. Que era un demonio fuerte y que no sé qué, que iba a venir un experto exorcista. Resulta que el experto que ellos tenían nunca pudo ir. Entonces el señor me dijo que a mí siempre me ha gustado el metal, entonces en esa época yo tenía el pelo bien largo, y pues me vestía así de negro y con cara de malo. Entonces el señor me dijo, no, hágase usted, invéntese que usted es el brujo, que usted viene de Colombia, que es de La Guajira, que es el experto. Acá le ponemos un taparrabos, le pintamos la cara, coja estas matas y hágase el que hace el exorcismo. No. Listo. Llegó el señor. Entonces yo me puse eso, me puse el taparrabo, me pinté, cogí unas matas que tenían ahí, una botella de aguardiente. Ellos tenían unas pócimas ahí que todas eran la misma pócima, pero a todas les cambiaban de color. Entonces cogí esas pócimas y me fue a hacerle el exorcismo al señor. Entonces yo empecé buenas. Yo soy maestro, yo no me acuerdo el nombre, creo que me puse Samael también. Yo soy el maestro Samael. Entonces lo voy a hacer el exorcismo, sí, estoy detectando, energía oscura, Entonces, yo no me acuerdo qué era lo que decía. Yo empecé a decirle, bueno, vamos a empezar. Y yo le pegaba con las matas al señor. El señor ahí estaba en boxer. Yo le pegaba con la mata. O sea, al cliente lo dejaron en ropa interior y usted también estaba en taparrabos y se disfrazó y empezó a brincar a darle con las matas. Así. A saltar y yo gritaba, Uma, Urunga.
palo, lo que se me ocurriera. Y le pegaba y le escupía aguardiente y cogía un tarro de cualquier color y lo destapaba. Me lo tomaba y eso, todos esos tarros eran lo mismo, solo le cambiaban el color, porque yo iba y los compraba. Bueno, yo seguía así. Entonces yo, pues como siempre me ha gustado el metal, lo único que se me ocurrió fue cantar una canción en gutural, entonces yo empezaba, "Oh, Lord, y el señor asustado, maestro, maestro, maestro. Yo, ¿estás sintiendo? Sí, maestro, maestro, estoy sintiendo, sí, maestro. Entonces, lo único que se me ocurrió a mí fue, los que les hayan visto Dragon Ball Z, les va a dar risa. Yo empecé, Purunga, Pupirito para. Eso es lo que utilizan para invocar a Shenlong en Dragon Ball Z. Y el señor, maestro, maestro, estoy sintiendo, pues no, yo no pude la risa. Entonces yo le dije, no, vamos a parar, este demonio está muy fuerte. Vamos a parar. Y me salí a reírme un rato, como unos 5 minutos, y volví. Y seguí con lo mismo. Y bueno, ahí le di otra rejo con las matas como otros 5 minutos y ya, listo. Este demonio ya salió, usted está libre. Me voy a descansar, no. Bueno, el señor volvió como a los 10 días. Maestros, gracias, me está yendo muy bien. Díganle al maestro colombiano que muchas gracias. Ese señor le cobraron como 50,000 pesos en esa época, hace 50,000 pesos mexicanos. El señor, aparte de eso, les dio más plata. No, me está yendo muy bien, muchas gracias por el exorcismo. Ay, listo. O sea, yo hice un exorcismo sin saber nada. No, qué historia esto. Perdón si me repito, pero es que es muy bueno lo que usted acaba de contar, porque a cuánta gente estafarán de esa manera, poniéndole un taparrabos, disfrazándolo, boleándole mate, y como usted decía, lo que usted se inventara, ¿no? Sí, Uva, era y lo que se me brinca, ocurría. y hasta frases de Dragon Ball Z. No. Menos mal, señor, era viejito, yo dije, no había visto Dragon Ball Z. Viejito, y lo cogió a matazos como 5 minutos. Como 10 minutos. A Esas punta de matas ortiga por el señor. No sé qué matas eran. Era un manojo grande y eso quedaron como 3 ramitas. No, esto es increíble. Pido disculpas por reír, pero pero de verdad, todos esto los, es que yo me lo. son unos, No sé si ustedes se lo imaginaron, pues yo me lo imaginé a ustedes a Mael en taparrabos, brincando, haciendo uva y metiéndole ortigazos o plantas al pobre viejito, hombre. y el señor decía, maestro, lo estoy sintiendo, sí, maestro, gracias, maestro. No, pero son unos, y de hecho son famosos allá en México. Eso es por cuenta. No, y después de lo que usted hizo son más famosos. O sea, yo sí creo. O sea, usted lanzó a la fama a esos brujos haciendo wow. Eso fue como a los 3, 4 meses empezó la pandemia. Entonces eso me tocó volverme. Yo no seguía allá. Allá me daban buena plata, me iba bien. Yo me volví otra vez aquí para Colombia. No. Me iba bien estafando la pobre gente. No, Samael, no, de verdad. En la línea telefónica, buenas noches, la Mega. Se fue el cliente que estaba ahí. Quiero saludar a Sebas. Señor Sebas, buenas noches. Cuéntenos usted. Buenas noches, Dani. ¿Me puedes escuchar? Perfecto, adelante. Buenas noches, Dani. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Pues, como para resumir un poco de la entrada de lo que le voy a contar, no sé si ha caído en contexto o he escuchado que los 31 de diciembre la mayoría de familias van a los cementerios a darle
como el año viejo a sus seres queridos que ya han fallecido. Sí, señor. Van a arreglar sus tumbas, llevan flores. Bueno, yo soy de Colombia, vivo actualmente en Estados Unidos. Lo que les voy a contar me pasó en Estados Unidos, pero voy a empezar de donde empezaron los hechos, que fue en Colombia, en un municipio que se llama San Alberto Cesar. Okay. Mi mamá era muy devota, hacía eso todos los diciembres. Inclusive, pues, yo en unos diciembres me ponía bravo porque, pues, ella prefería irse para el cementerio, ir a despedir a su hermano, pues, ya había fallecido mi tío. Ajá. Entonces, yo dije, bueno, pero mi mamá, ¿por qué tanto va al cementerio y nos deja a nosotros acá despidiendo el año solos? Entonces le dije, la voy a ir a acompañar. Para sacarlos de conclusión, yo no estaba bautizado. Yo fui bautizado casi a los 23 años. Yo no había sido bautizado. La acompañé ella al cementerio. Ella le llevó agua, cambió sus flores, limpió la tumba donde descansa mi tío, que en paz descanse. Había varias gente, bastantes personas. Entonces, pues, no sé, empecé a sentir como un olor como a cigarrillo, como a tabaco viejo. En lo que yo miro así como por el callejón de las tumbas, veo como una sombra de negro, una persona de negro parada alta, pues no se le veía la cara, pero sí se le veía la forma. Entonces, pues, yo como entre mi miedo, pues traté de evitarlo. Pero pues sentía que la persona todavía me estaba mirando. Listo, pasó así, me fui del cementerio, llegué a mi casa, todo eso, pero el olor a tabaco no se iba. Yo decía, mami, huele a tabaco, ¿usted no siente que alguien está fumando en la casa? Y me decía, no, papi, yo no huelo nada, yo no huelo nada. Bueno, para resumirles, que como con ese impregnado, ese olor a tabaco, yo creo que fue la persona que vi en el cementerio. Me fui a trabajar a Bogotá porque yo soy de Bogotá, soy nacido en Bogotá. Mi hermano vive en Bogotá, en Ciudad Verde, Soacha. Mi hermano y yo conseguimos un gato pequeño, desde pequeñito lo teníamos. Se llamaba Garfield. El gato ya empezó a crecer, ya estaba muy grande. Me fui unos días a visitar a mi mamá San Alberto otra vez. La visité a ella y era el olor a tabaco otra vez en la casa. Entonces yo le decía, mami, pero huele a tabaco, no sé qué es lo que pasa. Entonces ella me dice, ¿usted está fumando o usted anda fumando? Dígame la verdad, pues no hay problema. Yo le digo, no, mami, yo no fumo. Entonces ella un día lavándome la ropa me dijo, Sebastián, usted está fumando porque la ropa suya huele a tabaco, huele como a cigarrillo. Sí. Y yo le decía, mami, pero yo no fumo, yo juego fútbol, Dani, y a mí nunca me han gustado los vicios. Listo, pasó así. Me devuelvo para Bogotá, Dani, llego al apartamento, me recibe mi hermano y me dice mi hermano, Juan, ¿usted está fumando? Huele a puro tabaco, a cigarrillo. Y yo le digo, no, yo no estoy fumando, yo no fumo, usted sabe cómo es. Dani, yo que piso en mi casa y el gato se me tiró. El gato se engrifó una cosa tenaz, que inclusive me tocó, con disculpas, no soy de maltratar a los animales, pero me tocó meter una patada ni porque se me tiró encima. Se me engrifó ese gato, pero una cosa horrible después de que lo había criado. Inclusive, cuando yo estaba durmiendo, me levantaba en las noches, Dani, y el gato estaba mirando para la parte de atrás de mi cama, donde descansaban mis pies. El gato miraba y se engrifaba. Se paraba así, se le ponían los pelos de punta y hacían... Pero yo pensé que el gato tenía algo contra mí. Listo. Viajé para los Estados Unidos, pasé México, trabajo en la construcción. Yo vivo en Boise, Idaho. Trabajo en la construcción. Sí. Empecé a trabajar con un gringo. Llevaba un mes trabajando, recién llegado. Y
Bauloc, y llegué a Portland, a trabajar. Y en la vaina de la construcción nos acomodamos bien todo, y la compañía era y llegamos a trabajar a Portland en la construcción. El trabajo era con el Estado. Trabajábamos con el Estado. Entonces me llegó un trabajo de trabajar en un asilo. Yo se lo había comentado a usted en los comentarios, de una persona en un asilo, pero de veteranos de guerra. De veteranos de guerra aquí en los Estados Unidos. Sí. Yo llegué a la construcción, yo trabajo lo que es el terminado, lo que es la pintura, el finichado, todo. Llegamos al asilo con un compañero, me dijo el jefe, él va a ser su compañero, un mexicano. Van a trabajar así, donde van a trabajar hay una persona viviendo. No pueden hacer ruido, no pueden poner música, tienen que ser muy cuidadosos. Era un asilo de personas discapacitadas, donde habían ciegos, donde habían personas que habían perdido un brazo, las piernas, bueno, muchísimas cosas, que habían quedado mal de la guerra. Listo, llegamos a donde teníamos que trabajar, me acuerdo tanto, era un asilo de 3 pisos, Dani. Me tocaba trabajar en el 208, en el segundo piso, con el compañero. Yo llego, la muchacha que nos recibió era una mexicana, la que trabajaba ahí, pero ella hablaba en el lenguaje eso de los sordomudos, que es como con señas. Sí. Bueno, ella trabajaba ahí porque había estudiado eso. Llegamos, y nos muestra dónde vamos a trabajar. Cuando yo voy ingresando, me da olor a tabaco, el olor a tabaco. Y yo, pero, ¿qué es esto? Entonces yo le digo al compañero, como uno coge costumbre, le dije, hey, güey, ¿y huele como a cigarrillo? ¿Será que acá se puede fumar? Y digo, no, a mí no me da olor, vamos a trabajar. Yo había visto la silla de ruedas entrando en la habitación, la había visto, se lo juro, había visto la silla de ruedas. El compañero trabajó conmigo ese día, bien, trabajamos bien. Al otro día me dice el jefe, va a ir a trabajar solo porque él va a ir a trabajar a otro lado. Necesito que me terminen esos trabajos lo más pronto posible. Dani, yo llego, bien, no hablaba mucho con la gente porque allá todo el mundo hablaba inglés. Y pues usted sabe que uno es emigrante, Sí. uno es latino, uno siempre su lengua o cualquier cosa con el jefe, y el jefe hablaba con ellos que él hablaba inglés. Y al final, Sebastián, ¿qué pasó en ese donde llegó a trabajar y ese olor a tabaco? ¿Entró usted de pronto en una posición? ¿Tuvieron que hacerle una liberación? ¿Qué pasó al final? Y yo llego a trabajar ese día. Acá se oscurece casi 10, 9 de la noche. Yo llego a la habitación, bien, me pongo a trabajar en lo mío y el olor a tabaco. Donde nosotros habíamos empapelado, no empapelamos casi toda la puerta, dejamos casi la mitad. Dani, yo estoy trabajando, cuando yo veo que está parado alguien, era una bolsa transparente donde poníamos eso, le poníamos para que no pasara el polvo ni nada donde trabajamos, y yo veo a la persona parada y yo pienso que la persona que habita ahí, ¿no? Habita esa habitación, la persona, y yo le veo los pies negros. Y yo me quedo mirándole los pies a la persona, y me entra como un miedo. Y yo dije, pero bueno, ¿qué estará pasando? Bueno, me puse a rezar ahí como entre mí mismo y ya. Cuando volteé a ver ya no estaba. Pero entonces yo pensé que de pronto era el señor que vivía ahí. No sé si ha visto que esas enfermedades como que les empiezan los pies y se les ponen los pies negros y les salen como llagas a las personas que ya son de edad. Sí. Entonces yo en mi mente decía, no, ese es el señor que de pronto está enfermo.
Al otro día vuelvo y llego a trabajar, Dani, y cuando entro donde tengo que ingresar a trabajar, hay una nota donde dice, ¿me puedes traer unos cigarrillos, por favor? Y hay un billete de $10. Un billete de $10 ahí. Y yo digo, bueno, ¿quién pone esta nota? Y yo dije, bueno, de pronto el señor nadie le hará el favor. Yo cometo el error de ir a comprar los cigarrillos en mi hora de lonche, los traje y los dejé en la mesa. Mas no había visto el señor. Los traje, dejé ahí los cigarrillos y me puse a trabajar en lo mío. Cuando yo voy terminando mi trabajo, voy saliendo, veo al señor parado en la ventana mirando hacia afuera. Un señor bajito. Y le veo los pies y los pies los tenía limpios. Un gringo con los pies blancos, en sandalias. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué pasó acá? Voy saliendo del edificio y me encuentro a la mexicana que nos había acomodado ese día en ese asilo. Y le pregunto, oye, mira, la persona que estaba allá donde estábamos trabajando, esa persona estaba parada en la ventana y pues yo le traje unos cigarrillos. Y me dice, ¿cómo así? ¿Estás bien? ¿Me estás hablando? Y me pregunta, ¿tú consumes alcohol o estás consumiendo algo? Y yo le dije, no, porque me dice, pero si es que esa persona es discapacitada, esa persona no se puede parar de su silla de ruedas y acá no se puede fumar. Y está prohibido. ¿Dónde dejaste los cigarrillos? Y yo le dije, pues están arriba. Me dijo, vamos, y me acompaña y me dice dónde están para retirarlos. Y yo entro con ella en la habitación, Dani, y veo a la persona sentada en la silla de ruedas. Veo a la persona sentada en la silla de ruedas y ella le empezó a hablar con señas. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo así? Y estaba muy confundido, muy confundido. Cuando ella me dice, ¿dónde dejaste los cigarrillos? Ella le preguntó que por qué me había pedido cigarrillos. Y ella me dice que él nunca pidió nada, que él siempre había estado durmiendo en su habitación. O sea que lo que usted cree, Sebastián, que ese hombre que usted vio de pie. La persona que vive en el cementerio, esa persona me ha seguido acompañando. Y se apoderó de ese señor para pedirme cigarrillos. Dani, y cuando me voy yo y salgo del asilo, y le estaba hablando al jefe de lo que había pasado para que pues no fueran a tomar medidas drásticas, que yo estaba entrando cigarrillos porque eso es un delito. Darle cigarrillos a una persona discapacitada. Claro. ¿A qué no es? Cuando él me dice, no, tranquilo, yo voy a hablar, voy a arreglar las cosas, todo bien. A ver qué pasa. Lo más necesario es que nos cancelen el trabajo. Lo más simple, Dani, y yo que me monto a mi carro y voy a arrancar y dije voy a tomar agua y abro el bolso y estaban los cigarrillos y estaba la nota, pero faltaban 2 cigarrillos. Y me llama el jefe al otro día y me dice, Sebastián, usted estaba fumando en el apartamento porque encontraron colillas. Habían colillas de cigarrillos, nos cancelaron el trabajo, no sé qué hacer, no sé si... Y me terminaron sacando del trabajo, me echaron por algo que yo nunca hice. Mire que... Entonces una persona me acompaña. Mire que esa historia, Sebastián, y es bien interesante los que le prestaron la atención. Claro, un poco larga, pero miren que desde un cementerio, ¿cómo se le prendió un muerto? Y el muerto fumaba y lo siguió hasta Estados Unidos o a la vida de él, hasta el punto de poseer a un anciano para a través del anciano pedirle cigarrillos. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido a esta noche de exorcismos. ¿Qué nos quiere contar usted? Excelente, es un poquito loco. Bueno, cuando tenía alrededor de 7 años, un novio que tenía mi mamá, mi padrastro, por decirlo así, él era un tipo de Medellín, tenía mucho poder.
por no decir otra palabra. Sí. Y el tema de los cruzados, algo así. Él me hizo un regalo, o sea, yo no sabía. Fuimos a un sitio, un lugar, había muchos muñecos, figuras y eso. Desde ahí, Dani, como te explico, yo podía hacer lo que quería en la calle y no me pasaba absolutamente nada. Peleaba, me disparaban, no me pasaba absolutamente nada. Después de eso, a los 10 años, tuve un hijo y me alejé de todo ese mundo de violencia. Al yo alejarme de todo ese mundo de violencia, noté que mi hijo amanecía rasguñado, mordido, lo bajaban de la cama. Y fui donde alguien que sabía, que me recomendaron, un brujito. Sí. Y yo no le conté absolutamente nada, ni yo no lo conocía, nada. El tipo me dijo todo. Me dijo, hijo, usted tiene esto, usted está cruzado. Lastimosamente no puedo porque lo que tú tienes es muy fuerte. Lo que puedo hacer es como que amarrarlo, atarlo. Con la condición de que no me dejara llevar por la ira. Porque si me dejaba llevar por la ira, eso me iba como que a cobrar toda esa protección que me había dado. Sí. Bueno, Dani, me alejé de ese mundo de violencia, me vine para acá, para Malambo Atlántico, lejos de todo eso, de una vida. Dani, me estaba volviendo loco. Estaba en mi casa cuando de repente aparecía en otra ciudad, en otro pueblo, por decirlo así, caminando me iba. Bueno, mi mamá conectó con el muchacho y intentaron una liberación. Eso fue, tenaz, Dani. Yo recuerdo que entré, había un círculo como lo que ustedes hacen como con alcohol, algo así. Sí. Y mucha sal en el suelo. Bueno, me acosté dentro del círculo. Yo sentía como el cuerpo se quemaba, como si me agarraran los brazos, los huesos, como para partírmelo. Y eso fue terrible, Giovanni, duré 15 días en coma. Y después de esto sanó o hay secuelas hoy en día. No, después hubo otra sesión con la cual yo fue, peor, ¿vale? Peor. Eso fue terrible, ¿vale? Bien, gracias. Bueno, Dani, yo cuando era pequeña iba a la iglesia con mi mamá. Desde que yo recuerdo íbamos a la iglesia con ella. Y una noche en un culto, bueno, siempre iban personas como invitadas y eso, y llevaron una muchacha. Cuando llegó como el momento de la oración, empezaron a sacar los niños que estábamos allí porque se dieron cuenta de que la persona estaba poseída por algo. Era una muchacha joven, pero igual tú sabes que uno como niño como que siempre va a buscar la forma de curiosear, de ver qué es lo que está pasando. Y recuerdo que fue muy, muy fuerte porque nos decían que cerráramos los ojos, porque si teníamos los ojos abiertos se nos iba a meter, pues lo que saliera de la persona se nos iba a meter a nosotros o a la persona que tuviera los ojos abiertos. Okay. Pero yo
sí, era muy, muy curiosa y de hecho yo no cerré los ojos. Y fue muy fuerte porque cuando oraban por ella se retorcía en el piso y empezó como a hablar con una voz gruesa. Le preguntaban que si cómo se llamaba pues como la persona que estaba orando por ella le preguntaba al demonio, a la entidad que la tenía poseída, cómo se llamaba. Y él le respondía con una voz como distorsionada. No era la voz de la chica, claro, no era una voz de mujer, sino con una voz distorsionada le respondía que se reía y le decía que él sabía cómo se llamaba, y que no se lo iba a decir porque si él se lo decía, lo iba a sacar de ahí y ese cuerpo era de él. Entre más oraban por ella, la muchacha más se retorcía, se golpeaba, intentaban agarrarla entre varias personas, varios hombres, y no lograban controlarle como la fuerza tan enorme que tenía. Y ya hubo un momento en el que empezó como a botar como espuma y Sí, como un agua. Era como un agua, me acuerdo que era un agua verde. Nunca se me olvida porque realmente fue una experiencia muy fuerte para mí. De hecho, creo que duré como una semana sin dormir pensando en eso. Y cuando ella empezó a botar esa agua, era más fuerte, era como más fuerte la fuerza que tenía y se reía, hasta que lograron que dijera el nombre. El nombre realmente yo no lo recuerdo porque el susto, no sé, no recuerdo. Y la voz era distorsionada, era muy, muy fea. Cuando ya dijo el nombre, que en la oración como que se hizo más fuerte en la iglesia y todo el mundo empezó como a gritar, como a hablar en lenguas, como a intensificar la oración. De pronto como que se hubiera pasado un huracán y se calmó todo, se apagó todo y la muchacha se paró como si en ningún momento hubiera estado ahí tirada en el piso, como si nada hubiese pasado. Es como, bueno, es la experiencia que recuerdo y para mí pues fue un exorcismo. En el momento en la iglesia le llamaban pues que habían hecho una liberación, habían sacado un demonio, pero es la experiencia que te cuento que viví presencialmente y que de hecho nos decían que teníamos que cerrar los ojos, pero claro. yo no los cerré y no, yo creo que no entró en mí. Bueno, esta historia es de alguien muy cercana a mí, una amiga. Ella duraba con muchos dolores de cabeza, así, bueno, éramos muy apegadas. En el momento que ella me dice que tomemos una casa para vivir juntas, ella tenía 3 hijos. Ella vivía conmigo y estábamos haciéndola, o sea, ya como que cambiaba en un momento estaba bien, a la semana estaba histérica, le pegaba a los hijos, bueno, se comportaba muy, muy raro. Sí. Y en una semana bien, en otra mal y así. En una de esas estábamos cocinando y ella empieza a cocinar y empieza como a pegarse en el oído, así. Y yo me quedo mirándola y yo le digo, ¿qué le pasa? Y ella, ya cállese, déjeme quieta, no, que... Y yo, pues yo me asusté. Y yo, venga, y entonces me dijo, ¿usted lo ve? ¿Usted los ve? Y yo no veo a nadie.
en serio. Bueno, ya como que pasó eso, pasó el día y siempre era en la noche cuando estábamos cocinando, empezaban a molestarla, empezaba a ver cosas y que mire Natalia esa sombra. Bueno, me decía un poco de cosas así. Ya estábamos una vez en el comedor y ella empieza a mirar encima de la nevera. Cuando le pega al comedor durísimo y empieza a gritar y llega y dice, déjenme en paz, ya estoy mamá, déjenme en paz. Entonces yo me asusto y yo le digo, ahí no hay nadie, ahí no hay nadie. Y entonces ella empieza a decir que sí, que mire los leones, que habían animales encima de las neveras, que habían monstruos, que habían figuras oscuras persiguiéndola y que le decían muchas cosas a ella. Entonces, después, bueno, ya estaba bien, duró bien como 2 semanas, otra vez volvió a recaer, otra vez volvió a decir que veía, pero esa vez ya fue terrible porque ella estaba lavando la ropa cuando empezó a hablar así sola, ay que sí, que bueno, que déjeme en paz, que así. Cuando yo la miro a ella y ella me dice, ¿dónde están mis hijos? Y va a la cocina, coge un cuchillo y dice, ¿dónde están mis hijos? Y entonces yo, ¿cómo así? Que sí, que dónde están mis hijos, que los tengo que matar, que yo no quiero. Entonces yo entré en pánico, salí a correr, cogí a los 2 hijos que ella tenía y me encerré en el cuarto. Eso fue muy, muy miedoso. Toda la noche duré con los niños ahí. Ella por allá gritaba que déjeme en paz. Bueno, eso fue terrible. Ya después, al rato, Sí. fuimos a hablar con la misma mamá y le dijimos que, bueno, la mamá le dijo, tenemos que buscar ayuda. Por allá fuimos donde no sé, eso, como santero, no sé qué será. Y le dijo que le tenían un velón grandísimo con color blanco, negro y rojo. Bueno, que cuando le llegaba al negro era que ella empezaba a mirar muchas cosas malas y todo eso. Pues eso era muy, no sé. Aparte que la misma persona le dijo que ella tenía eso, era porque ella había hecho un daño a otra persona, que se lo habían devuelto. ¿Y por qué Tatica, por ejemplo, en lo que sucedió, relacionaron esto a lo paranormal, inmediatamente fueron a buscar como al brujo, llamémoslo así, y no digamos la parte médica? Pues ella también fue a la parte médica a ver si tenía como esquizofrenia por todo eso. Y a ella le dijeron parte también que sí. Pero pues ella duró medicada, ella le daban solo pastas, ella decía que esas pastas no le hacían nada, que solo dormía, eran para dormir. Pero entonces buscamos como una segunda opción y fuimos allá donde esa persona y esa persona le puso a hacer muchas cosas y dijo que eso le pasaba a ella porque ella también hizo daño y que a ella le tenían un velón grandísimo con colores. Muy bien, pues mire lo que nos cuenta Tatica acerca de esta mujer que por un tema como de rezos, de velones, pues entró en la posesión, ¿no? Bien interesante la historia de ella a esta hora.